Oye, ¿de dónde surge la idea inicial de un edificio? Cuando te hacen un encargo, ¿cómo te inspiras? ¿En qué te basas? ¿No? ¿Cómo un arquitecto, algo que va a pasar, que va a estar acabado en unos años, ¿de dónde sale la idea, Freddy? Mira, es el momento más importante, ese, los primeros pensamientos, ¿no? Porque además que es la parte bonita, es la parte en que te enfrentas a una hoja en blanco, donde a partir de ahí puedes imaginar y fíjate que cualquier arquitecto da una solución que muchas veces es buena, pero hay muchas soluciones siempre para las cosas, ¿no? Con lo cual ahí hay algo de aporte personal, de tu formación, tu cultura, tus deseos, hay mucho del sitio, del lugar, hay mucho de observación. Y creo que todo eso actúa de una forma inconsciente y a veces reflexiva, pero de una forma intuitiva, en que vas por un camino. Y empiezas a trabajar, empiezas a poner las cosas que hace falta, ¿no? El programa, que eso es muy claro, pero el programa a veces es una lista de cosas que podrían añadir otras y quitar algunas. O sea, y que en el tiempo además es una cosa que cambia. O sea, que también tienes que establecer ese pensamiento de cómo evolucionarán las cosas. Ese día crees que funciona para eso, pero a cabo de unos años puede necesitar funcionar para otras cosas. Entonces, hay mucho del sitio, es importantísimo siempre observar dónde estás, no puedes hacer lo mismo en un sitio que en otro. Hay mucho del cliente, hay que entender quién te está encargando, qué necesita, cómo es, cómo lo va a vivir y cómo lo va a poder disfrutar. Porque al final, nuestro trabajo es simplemente hacer un espacio, una plataforma, un edificio donde puedan pasar una serie de cosas. Y esa serie de cosas nosotros ponemos la base, pero luego habrán actores y esos actores son los que tendrán que acabar de desarrollar esa cosa. En una vivienda, los que la habitan. En una oficina, los que trabajan. En una industria, pues todo el proceso productivo, variante en el tiempo, como vemos, ¿no? Que a veces empezamos los edificios con una idea, luego hay un cambio, pues, digamos, de interés funcional, y cómo eso tiene que poder soportar todo eso. Entonces, la arquitectura ha de ser, en ese sentido, no ha de encorsetar. Tiene que plantearte el que todos crezcamos, evolucionemos y tal. Y en esas primeras ideas trazas las líneas generales. Las trazas muchas veces de una forma que mezclas los conocimientos inconscientes que llevas acumulados de otros proyectos, de tus relaciones humanas, de lo que has conocido, de lo que te ha interesado. Y esa es la parte más valiosa, más bonita y la que realmente pone el valor añadido, ¿eh? Por lo que me dices, pesa muchísimo más la intuición. Luego viene el método, el trabajo, el Sí, método, sí, sí, evidentemente, sí, pero sí. pesa muchísimo más la intuición, la Sí, creatividad que el método. yo creo que evidentemente para luego poder desarrollarlo tienes que tener un método, tienes que tener unos conocimientos, pero se diferencia de otras ciencias en que en las ciencias muchas veces, no en la investigación, que la intuición creo que también es importante, pero en la aplicación de técnicas o ciencias se utilizan conocimientos estudiados, desarrollados, probados, fórmulas, ¿no? Tienes una serie de problemas, por ejemplo, cuando hacemos, y simplificando, porque no es bien así, pero cuando hacemos un cálculo, sea estructural, sea lo que sea, es aplicar una serie de fórmulas para tener en cuenta una serie de cargas, de elementos, de cosas que hay que soportar y se aplican unas técnicas para solucionarlo. En el momento de inicio de un proyecto es el momento de donde aportas esa creación, que también luego la aportas en la aplicación de fórmulas. En la aplicación de fórmulas también hay que ser creativo y decir, oye, sí, pero si hiciésemos esto, lo otro, tal. Y creo que no solo está en la arquitectura, en la creación, yo creo que está en cualquiera de las profesiones que hay. Si tienes la visión de la profesión con una curiosidad, con una inquietud y con una cierta creatividad, pues puedes llegar a hacer que se evolucione y que se mejoren las cosas, ¿no? Entonces ahí está eso, ¿no? Bueno, de que hay que ponerle
esa reflexión inicial siempre, ¿no? Y luego llega un punto en el que debéis resolver aquella tensión entre lo útil y lo bello. Porque, Sí, claro, hay que establecer un equilibrio, entiendo. sí, y ahí lo útil, yo creo que lo bello también está dentro de lo útil. O sea, eh, hay elementos útiles que en diferentes formas que dan la misma, o sea, un vaso contiene agua y puede tener muchas formas. Entonces, la belleza, si la entiendes como una de las piezas más de esa funcionalidad, se integra fácilmente. O sea, cuando una cosa es muy bella pero poco útil, ya no sé si es tan bella. ¿Entiendes? Porque cuando la haces, en esa funcionalidad existe una belleza también. Y muchas veces hay que encontrarla y ahí está. O sea, lo bello solo no sé si está tan bien, ¿sabes? ¿Has tenido que renunciar alguna vez a algún diseño? Porque digamos, esto es que no podemos llevar este proyecto porque me está pidiendo el cliente algo que es inviable. O sea, yo no me puedo prestar a hacer esto porque de forma práctica es inviable. Pocas veces, evidentemente, siempre han habido o pueden haber conflictos, pero creo que es, en general, sí que es a base de esfuerzo puedes llegar a conseguir eh, cumplir una serie de deseos. Evidentemente pueden haber deseos descabellados, que es mejor decir que no de entrada, ¿eh? O cuando lo conoces, decir, mira, por ese camino no coincidimos, no vamos a llegar a entendernos, ¿no? Porque no te puedo aportar, o sea, igual otra persona te puede aportar más, ¿no? Pero, pero, pero hay que abrirse, hay que querer entender, hay que entender a la visión de la otra persona. Nosotros nos gusta trabajar mucho con el cliente, entendiendo lo que necesita, no desarrollando el proyecto, porque entiendo que es nuestro trabajo y por eso nos contrata, pero sí que entendiendo lo que le hace falta. Y entonces recibir sus inputs y ser tolerante también con ese input. Entonces buscarle, quizá no la solución que él te está diciendo, porque tampoco es un experto, sino solo está expresando una disconformidad, ¿no? Entonces es entender un poco por qué, intentarle buscar el razonamiento y buscar el equilibrio, ¿no? Habrán veces que es imposible, pero